Hola, buenos días. En nombre de la Universidad Adolfo Ibáñez le damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia en la que distinguiremos a Cristóbal Valenzuela, egresado a nuestra universidad con el reconocimiento Vanguardia UAI. Este reconocimiento se entrega por primera vez y busca destacar a un egresado cuya trayectoria represente de manera ejemplar el propósito, los valores y la visión de futuro de la UAI. Cristóbal Valenzuela ingresó a la carrera de Ingeniería Comercial el año 2008 y luego se incorporó al Magíster en Innovación y Diseño. Posteriormente, tuvo una trayectoria profesional marcada por la creatividad, la innovación, el emprendimiento tecnológico a nivel global. Para iniciar esta ceremonia, dejamos con ustedes al rector de la universidad, Francisco Covarrubias. Bueno, muchas gracias por estar acá. Qué alegría, Cristóbal, tenerte acá con nosotros. Yo llevo mucho tiempo en la Universidad Adolfo Ibáñez, llegué el 2010, así que Cristóbal era alumno en esa época. Yo era decano de pregrado. Y una vez, transcurrido el tiempo, alguien me dice, ¿cachaste a Cristóbal Valenzuela? Y entonces yo le digo, ¿qué pasó? No, es que este gallo realmente está revolucionando el mundo, digamos, de la IA y el cine, bueno, todo lo que nos van a contar ahora, digamos, no les quiero adelantar. Y de alguna manera empezamos a escuchar de Cristóbal y nosotros con el paso del tiempo y en la reflexión que quiero hacer y a propósito de por qué nos estamos convocados hoy día a esta ceremonia y a este conversatorio, la Universidad Adolfo Ibáñez de alguna manera se ha cimentado siempre en la vanguardia. La historia de esta universidad cuando se funda como escuela de negocio es para hacer cosas que no se estaban haciendo o para hacerlas de manera distinta. Y de alguna manera ha sido la impronta que ha estado siempre presente en nosotros. Hagamos las cosas de manera distinta. Distinta ha sido su campus, distinta ha sido su arquitectura, distinto ha sido su modelo educativo. Hemos procurado ser distintos y qué importante es ser distinto para no solamente ser distinto, sino para poder de alguna manera innovar y de alguna manera poder hacer un aporte, sobre todo en un mundo que hoy día cambia y está cambiando tan fuertemente, ¿cierto? Hoy día con la irrupción de la IA, que forma parte central del ADN de lo que hace, digamos, Cristóbal, nos tiene que hacernos preguntar como instituciones, y lo están haciendo las empresas, pero también las universidades, y muy fuertemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y nosotros estamos convencidos de lo que tenemos que hacer, al menos es algo muy distinto a lo que se ha hecho en los últimos 500 años en las universidades. Las universidades hasta ahora han sido muy parecidas en los últimos 500 años y estamos seguros que a partir de ahora o ya estamos siendo muy distintos. En ese sentido, creo que me gusta siempre como mencionar de que uno de los textos que hoy día, que Cristóbal no leyó porque todavía no estuvo en el core curriculum, digamos, pero que ahora todos nuestros estudiantes leen, ¿cierto?, los textos clásicos. Uno de los textos que leemos es Adam Smith. Y Adam Smith escribe su libro en 1776, justo antes de la Revolución Industrial, adelanta que vienen cambios muy grandes, pero no es capaz de dimensionarlo. Y hoy día, de alguna manera, estamos como en 1776, experimentando un cambio, pero que no sabemos hasta dónde va a llegar. Ahora, la pregunta es por qué nosotros como universidad hacemos lo que hacemos, por qué nos levantamos en la mañana, digamos, para trabajar en esta institución, en esta organización, y la verdad es que si lo hacemos es para dos objetivos primeros. El primero es para darle a nuestros estudiantes la posibilidad de que cumplan sus sueños, de que cumplan sus propias trayectorias de vida, que puedan seguir sus propios caminos, digamos. Y el segundo, de alguna manera, es una aspiración, que es la vieja aspiración de Platón, de mejorar la polis, ¿cierto? Mejorar la polis. Él crea la Academia de Platón para mejorar la polis. Y de alguna manera, los exalumnos, como Cristóbal, cumplen esas dos funciones y cuando nosotros nos encontramos con ellos sabemos que estamos íntimamente ligados porque de alguna manera las universidades todas se prestigian de sus exalumnos y los exalumnos lo que hacen es seguir sus propias trayectorias de vida y al mismo tiempo, en la aspiración que tenemos al menos nosotros y estamos seguros que lo hacen directa o indirectamente, mejorar la polis, mejorar la sociedad. De alguna manera hemos querido
con la presencia de Cristóbal acá, él vive afuera y por lo tanto justo coincidió que pudiera venir a Chile y venir a la universidad. Hemos querido instaurar por primera vez un reconocimiento que hasta ahora no teníamos, que se llama el reconocimiento Vanguardia UAI, que a partir de esto esperamos hacerlo todos los años y de alguna manera Cristóbal se transforma en la primera persona en ser reconocida. Vanguardia, que es la palabra que de alguna manera nos mueve, vanguardia para hacer las cosas distintas, para hacer las cosas, digamos, con una cierta osadía, vanguardia para poder romper esquemas, vanguardia para no hacer lo obvio, para hacer las cosas de manera sofisticada. Y yo creo que de alguna manera lo que ha hecho Cristóbal en su, no me atrevo a decirle emprendimiento a esta altura de la vida, digamos, ¿cierto? Porque sería una, pero lo que ha hecho en su empresa, digamos, en su sueño que ha llevado a cabo, es juntar elementos que a nosotros como universidad nos hacen mucho sentido. La creatividad, la tecnología, el emprendimiento, por supuesto, el abrir fronteras, ¿cierto? El abrir el mundo y de alguna manera estar marcado por la innovación. Los antiguos gremios medievales solían, digamos, echar a sus aprendices con una palmada que le dan en la espalda, ¿cierto? Y le decían, ya, te tienes que ir. Y de alguna manera esa palmada, que también los griegos usan una palabra como que dicen buen viaje, les desean un buen viaje, porque de alguna manera las universidades, cuando graduamos a los estudiantes, les deseamos un buen viaje, no sabemos a dónde van a terminar, a dónde van a ir, qué es lo que van a hacer. Pero junto a estas dos cosas y junto de alguna manera también esa como trayectoria de ese gran aprendiz que tuvo Aristóteles, ¿cierto? Que fue Alejandro Magno. Aristóteles fue un gran maestro, pero Alejandro Magno lo superó, digamos. De alguna manera lo superó en todo aquello que pudo hacer. De alguna manera lo que hacen las universidades es tratar de entregarle herramientas, pero por cierto, las personas una vez que salen de ellas con esa herramienta y con muchas otras cosas son capaces de cumplir sus trayectorias de vida. Así que en ese sentido, Cristóbal, quiero decir que lo que estamos haciendo hoy día es inaugurar este reconocimiento, pero estamos inaugurando este reconocimiento porque creemos que tú encarnas de alguna manera valores que son muy importantes para la universidad y esa es la razón por la que hemos querido hacer esta ceremonia. Muchas gracias. Bueno, ahora invitamos al rector nuevamente, Francisco Covarrubias, junto al decano de la Escuela de Negocios, Juan Carlos Llobet, y a Sergio Araya, decano del Design Lab de la Universidad Adolfo Ibáñez, para hacer entrega de este reconocimiento Vanguardia UAI a Cristóbal Valenzuela. Muchas gracias y ahora invitamos a Juan Carlos Llobet y a Cristóbal Valenzuela que se instalen porque vamos a iniciar este diálogo, lo que todos estaban esperando, donde vamos a hablar sobre innovación, creatividad, inteligencia artificial y los desafíos del futuro. Muchas gracias. Adelante, un poquito. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, don Claudio. ¿Cómo está? Estábamos esperándolo para partir. Bueno, Cristóbal, un gusto tenerte aquí. Confieso que habíamos tratado muchas veces de tener a Cristóbal en la UAI, siempre su agenda de viaje, siempre tenía la mejor disposición, pero su agenda de viaje intensa no lo había permitido, así que un gusto tenerte aquí. Bienvenido, welcome back, dirían los gringos. No, por supuesto. Primero de todo, muchas gracias por invitarme. La verdad, un honor es poder estar acá. Muchas gracias por el reconocimiento y poder ver a muchos amigos y colegas y gente que no he visto en mucho tiempo. Muchos mentores también, así que nada, muy, muy agradecido y muchas gracias por invitarme. Encantado. ¿Tenemos cuánto rato? ¿Una media hora para conversar? ¿Sí? Tu agenda es la más copada. No, estamos bien.
Partamos, Cristóbal, por la persona, porque yo creo que muchos saben de tu trayectoria profesional, lo que has conseguido con tu emprendimiento ya Moira Runway, pero cuéntanos un poco de Cristóbal Valenzuela, cuáles fueron tus intereses, por qué estudiaste lo que estudiaste, ¿cuál es el ser humano detrás del empresario? Tenemos media hora. Sí, pero podemos alargarnos un poco. Estuve siempre y nací y crecí en Chile, en Santiago. Estudié acá y, claro, cuando me gradué quería estudiar, en verdad no sabía qué quería hacer, para ser honesto. No tenía una idea muy clara, me interesaba mucho el cine. Me acuerdo que traté de ver si pudiera estudiar cine en Estados Unidos y no tenía cómo. Y pues, quería estudiar también medicina, estaba muy perdido. Después de graduarte. Después del colegio. Y creo que ingeniería comercial fue como una especie como de carrera general que me permitió, o que pensé que me iba a permitir un poco guiarme o irme hacia cualquier lugar que quisiese. Y ese fue un poco como con la disposición con la cual entré a la carrera, como explorar y ver qué hacer después. Estudié, claro, 4 años ingeniería comercial, después me metí fui la primera generación del magíster de diseño. Y fue una carrera, era bastante experimental en ese entonces, éramos 10 personas, pero a mí fue bastante me marcó bastante porque era bastante impresionante poder tener esta calidad de profesores tan directamente. Me gradué, trabajé 3 años con un par de amigos que están por ahí atrás, me quedé haciendo clases en la universidad y ahí fue cuando dije ya... Creo que quiero ir a estudiar un poco más esta idea de inteligencia artificial afuera. Espérate, ¿y en qué trabajaste esos primeros 3 años? Hice clases en la universidad, en pregrado y en posgrado. Trabajaba en una consultora de como innovación acá en Santiago y hacía como exposiciones de arte por el lado. Eran como proyectos que tenía como 3 vías paralelas básicamente. Y la inteligencia artificial hoy día todo el mundo entiende más o menos de qué estamos hablando, pero estamos hablando de qué año, cuando después de esos 3 años de trabajo decides meterte con más fuerza en la inteligencia artificial. ¿Qué año estamos hablando? Esto fue el 2015, 2016. La historia de la inteligencia artificial en general data del 1920, 1930, pero en general los últimos 15 años han estado marcados por grandes descubrimientos que partieron más que nada en el 2012, 2013. Y yo afortunadamente me encontré con un par de como publicaciones en el 2014-15 y ahí me fascinó, me metí un poco en esto y ahí nunca más ¿Y paré. esas publicaciones cayeron en tu escritorio por tu perfil más académico? O sea, no necesariamente, ¿no? En general un poco, o sea, estaba haciendo clases, o sea, hacía clases y me tocaba leer un par de papers y fui un poco descubriendo eso, pero gran parte de lo que me llevó a interesarme en este ámbito fue más que nada el aspecto más experimental que tenía en ese entonces la inteligencia artificial. De nuevo, estamos hablando del 2015, son muchos años atrás, y lo que se hacía más que nada en ese entonces con estas redes neurales era bastante como experimental. Entonces era una forma para mí bastante interesante de mezclar esto que me interesaba del arte, esto que me interesaba de la ingeniería, y esto un poco más como creativo, experimental, y los resultados eran bastante como locos. Y eso fue un poco más lo que me interesó. Yo me fui a estudiar arte a Nueva York, y era un poco como cómo ocupo esta tecnología para crear arte. Y me fui metiendo un poco más de investigación más dura y terminamos haciendo mucho más que eso, pero fue un poco esa como curiosidad de experimentar con algo bastante raro en ese entonces. O sea, no llegaste desde la matemática, digamos, desde la ingeniería más dura, que es lo que muchas veces algunos piensan, ¿no? O sea, llegaste más desde la creatividad, la curiosidad. Llegué más claro. Empecé a aprender a programar cuando estaba todavía como haciendo clases y antes de eso me interesaba mucho la estadística y hacía clases de econometría. Entonces, y mucho de lo que se hace en AI hoy día es más que nada estadística, como es probabilidad. Y eso me sirvió mucho para poder entenderlo como más profesionalmente. Pero claro, mi aproximación primaria fue más que nada desde el punto de vista creativo. Y más que nada porque esa era la utilidad de la inteligencia artificial hace 12, 13 años atrás, era primordialmente para entender el mundo. Algo que se llama computer vision, que básicamente puedo entender un auto, puedo entender lo que hay en la mesa. No sé si saben, en los celulares hoy en día tú puedes buscar imágenes por el contenido, puedes buscar un perro. Este tipo de tecnología hace 15 años era como insólita, y para mí era como interesante explorarla creativamente más que nada. Ya, y Runway, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos ahí? Con muchas horas de no dormir.
La historia de Runway un poco parte, claro, el 2016. De esto estaba leyendo mi aplicación para la universidad, que postulé a 3 universidades y me decidí ir a la Universidad de NYU en Nueva York. Y la postulación era básicamente, quería entender cómo ocupar estos algoritmos para poderlos entender como herramientas creativas. Y entré el 2016 a la universidad y por 2 años, desde el 2016 al 2018, me dediqué más que nada a entender esto, a explorarlo. Y la verdad es que no tenía, mi intención no era hacer una empresa, ni levantar plata, ni contratar gente, ni hacer investigación. Era más que nada, mira, tengo 2 años, tengo que volver a Chile y en 2 años voy a hacer todo lo que pueda para poder aprender lo más que pueda. Y lo bueno del programa al que fui es que es un programa bastante como multidisciplinario que te permite tomar clases en cualquier lugar. Entonces tomé clases en matemática, en ingeniería, en arte, y trabajé muy duro y el resultado de ese trabajo fue más que nada mi tesis de grado. Y esa tesis se llamó Runway. Y era un poco la idea... Ya en la tesis sabíamos el nombre de esto. Sí. La tesis se llamó Runway y la tesis era como un poco lo que estamos haciendo ahora, pero bastante más como rudimentario. Y la historia corta fue básicamente que presenté mi tesis y no pensé en hacer nada más con eso hasta que me empezaron a preguntar porque la otra gente estaba interesado y uno de los profesores que estaba en mi como tesis en mi panel de presentación en la universidad era un director en Adobe en Nueva York. Y vio mi tesis y me dijo, Cristóbal, te queremos contratar y traer a Adobe para que trabajes en esto. Y ahí fue como una decisión bastante interesante porque me pagaban la visa, me pagaban salario, me pagaban todo. Y decidí como no, sabes que prefiero hacer esta cosa de Runway separado a ver cómo funciona. Pero te abrió los ojos de que había ahí un negocio, digamos, no sé si un negocio. Desarrollar algo más allá que la tesis, en el fondo. Claro. Un poco eso, me abrió un poco un punto de referencia de que era bastante más que simplemente una tesis de investigación y podría llegar a ser más. Y ahí me dediqué desde ese entonces, por 6, 8 meses a tratar de empezar la empresa, levantar plata, iniciar todo, básicamente. Ya, a los que somos más ignorantes, la producción me está diciendo que tenemos hasta las 12:40 y que puedo hacer preguntas del público, así es que para que empiecen a anotar las suyas por ahí. Para los que somos ignorantes, cuéntanos Runway, en simple. ¿Qué es lo que hace? ¿De qué va? ¿Qué hacemos en Runway? Nosotros hacemos varias cosas, pero lo más importante es que entrenamos nuestros propios modelos de inteligencia artificial. Estos son algoritmos que básicamente te permiten generar contenido, píxeles, imágenes. Lo que están viendo en la pantalla, por ejemplo, esos son píxeles. Yo puedo generar esos píxeles, puedo generarlos de manera tan realista que pareciese ser un video o una grabación de una cámara. Para hacer ese tipo de tecnología tenemos un equipo de investigación. La empresa en total son como 120, 30 personas. El 80% de eso es investigación. Y nosotros nos encargamos de crear los algoritmos, entrenarlos, y se entrenan en unos como supercomputadores que se llaman GPUs. Y entrenarlos es técnicamente complejo, entonces también necesitas como una infraestructura y una serie de desafíos de ingeniería. Y nosotros hacemos todo eso. Y después lo que hacemos es que hay 2 fases de entrenar un modelo. Una fase se llama training y otra fase se llama inference. No sé cómo traducir, creo que inference no tiene traducción al español, es como inferencia, ¿sí? Y nosotros hacemos también el inference, que es básicamente el poner esos modelos en las manos de organizaciones y personas. Y en base a eso hacemos productos. Entonces los productos que hacemos, las aplicaciones que tenemos, están construidas sobre esos modelos de inteligencia artificial que construimos desde cero. Y llevamos haciendo eso desde que empezamos la empresa. Hoy en día hace poco lanzamos un modelo que se llama Gen 4.5, que es un modelo de generación de video y es el modelo de generación de video de mayor calidad en el mundo hoy en día. Para que hagan una referencia, el modelo que hay una forma de evaluar los modelos de inteligencia artificial, una forma de ver como el ranking de universidad. Hay universidades que van del 1 al 10, del 1 al 100, la evalúan por puntaje o por otras formas de medición. Hay modelos similares para evaluar los modelos y el modelo que llevaba el número 1 por meses era un modelo de Google que se llama Veo. Abajo venía OpenAI con Sora y esos modelos llevaban ahí, no sé, 5 o 6 meses. Y esta es la primera vez que pierden el lugar número 1 porque llegó Runway con 4.5. Así que...
Bonito, bonito. Espectacular. Ya, y en simple esos modelos permiten hacer video a partir de texto. ¿Eso es como si uno tuviera que explicárselo a una abuelita? Perdón, que estoy tratando de hacerlo bien. Sí. O sea, yo doy texto, doy una descripción en palabras. Hoy en ¿Tú me día, devuelves un video? ¿Cómo? hoy en día lo que puedes hacer es eso, sí, puedes hacer parte de eso. Puedes escribir una frase, una palabra, una oración. Puede ser tan simple como una palabra, puede ser tan simple como un emoji, hasta muy complejo y descriptivo como un poco más profesional con descripciones de tipo cámara, de ángulo, de movimiento. Y eso va a generar un video. Esa es una forma de utilizar esta tecnología. Otra forma es, le puedo entregar una imagen de referencia, le puedo decir, esta es una foto mía o esta es una referencia como gráfica, quiero que la animes, que la muevas. O también le puedo entregar un video amigo y le puedo decir, mira, esta es mi performance, esta es mi grabación, ahora quiero que la cambies y que transformes en cualquier otro personaje. Y también tenemos tecnología que te permite hacerlo en tiempo real. O sea, puedes hacer esa misma tecnología, esa misma generación de videos, pero sin un prompt. Es más como un videojuego, donde vas como moviéndote en el espacio en tiempo real. Y puedo moverme como con el keyboard, puedo poner izquierda, derecha, y la cámara se va a mover a la izquierda, a la derecha. La única diferencia con respecto a un juego es que lo que estás viendo no ha sido generado antes. O sea, cuando empiezas a jugar un juego, si mueves la cámara o el jugador hacia la izquierda, lo que ves hacia la izquierda, eso ya fue creado por alguien, ¿cierto? Tú estás simplemente como moviendo y explorando ese espacio. La gran diferencia de esto es que cuando haces eso mismo en esta tecnología, lo que mueves a la izquierda nunca se ha visto antes. Totalmente generado en tiempo real. Que es bastante interesante y bastante nuevo en general poder hacer. ¿Quiénes son los principales clientes o usuarios de esta tecnología? Hoy en día son más que nada muchas empresas de medio. Trabajamos con casi todos los estudios en Hollywood, con empresas de publicidad. Muchas agencias, casi todas las agencias hoy en día están usando la inteligencia artificial. Trabajamos mucho con streaming, con empresas que es muy parecido a como lo que hacen los estudios hoy en día. Trabajamos mucho con arquitectos, de hecho. El rendering de cómo hacer renders o visualizaciones también ayuda mucho. Trabajamos mucho con empresas de juegos. Y hoy en día estamos también trabajando mucho con robots, empresas que hacen robótica. Y ahí si querés te puedo explicar un poco más cómo funciona, pero... Sí, o sea, encuentro interesante, ¿no? ¿Sí? La idea más que nada, como lo que estamos haciendo hoy en día para nosotros no representa el estado final de la empresa ni el estado final de la tecnología. Representa simplemente como una especie como de punto intermedio, ¿cierto? Y lo importante es entender cómo hacia dónde va la tecnología en general. Y si uno ve el progreso en los últimos 5 años, es bastante evidente que estamos llegando a un punto donde estos modelos entienden muy explícitamente cómo funciona el mundo, ¿cierto? Para hacerle el ejemplo más como concreto, si tomo este vaso y empiezo a botar el agua, todos en esta sala pueden imaginar qué va a pasar, cuáles son las consecuencias de eso, ¿cierto? El piso se va a mojar, va a saltar agua alrededor. Hay una forma de que nosotros tenemos en nuestras cabezas de predecir lo que va a pasar, ¿cierto? Tenemos una especie de simulación corriendo constantemente en nuestra cabeza. La forma en cómo se han hecho software y herramientas de computación para simular hasta antes de hoy en día ha sido básicamente en tratando de describir muy específicamente cómo funciona el mundo, ¿cierto? Entonces, si ocupas cualquier software de simulación, lo que el software de simulación hoy en día intenta hacer no es describir el movimiento del agua a través de la física y con vectores y con números, ¿cierto? Que es algo que nosotros no podemos hacer, ¿cierto? Nosotros sí sabemos qué va a pasar con el agua, pero nadie puede predecir los vectores de fluido y de movimiento del agua, ¿cierto? Nuestros modelos funcionan como nosotros. Nuestros modelos no saben de la física, no saben de las leyes de gravedad, no saben de los números, no saben de vectores de movimiento, simplemente saben de observaciones. Entonces yo le puedo poner un vaso y le digo, predice lo que va a pasar en los próximos 10 segundos si es que hago esto. Y el modelo me muestra una predicción de eso. Pero porque lo ha visto muchas veces en el pasado, igual que nosotros. Exactamente, pero le puedo mostrar algo que nunca ha visto, igual lo va a predecir. Yo te puedo mostrar un vaso que tú nunca has visto, igual me puedes predecir lo que va a pasar, ¿cierto? En este caso es lo mismo, yo le puedo pasar algo que él nunca ha visto y el modelo va a predecir. No, lo importante es que el modelo no sabe implícitamente cuál es la fuerza ni la física que hace que eso pase, simplemente sabe. Y eso un poco la idea ahí es que estos modelos son básicamente una especie de simuladores del mundo, están constantemente simulando el mundo. Y si creas un simulador,
técnicamente podría simular lo que hoy en día podemos simular, que es entretenimiento y videos, imágenes, pero podrías ir un poco más allá. Puedes decir, bueno, me gustaría simular cómo funciona un robot en un mundo real, ¿cierto? La forma en cómo se entrenan los robots, por ejemplo, hoy en día para poder tomar objetos y moverlos, es que tienes que mostrarle videos o referencias de cómo hacer eso. Más que la física, como decía ya antes, y los Exacto. modelos matemáticos que Pero hay detrás. pero es muy difícil porque tengo que grabar videos de hacer eso. Lo que puedo hacer ahora es que lo puedo simular y entreno al robot en una simulación, ocupando la misma tecnología que me permite simular una explosión y un auto volando y todas estas cosas increíbles para el entretenimiento. Esa misma tecnología ahora la puedo ocupar en algo un poco más aburrido, que es simplemente simular el movimiento de un robot en un espacio físico. Pero puedo ir un poco más allá. Puedo simular, por ejemplo, tenemos una investigación haciendo con una organización en Nueva York que hace como Life Sciences, y estamos haciendo, tomamos datos de MRI, que básicamente como actividad del cerebro, y esa actividad del cerebro está mapeada con una imagen. Entonces, si muestro un color rojo, por ejemplo, hay una parte de tu cerebro que se activa. Si te muestro un cubo, hay otra parte que se activa. Hay diferentes formas de que tu cerebro está procesando la información constantemente del mundo. Entonces, nosotros tomamos esa data y entrenamos un modelo especialmente dedicado en hacer el proceso inverso. Entonces, yo ahora puedo generar un video o una imagen que específicamente va a gatillar algo en tu cerebro, porque lo entrené con los datos que tenías de antes. Estoy simulando tu cerebro, básicamente. Y es un poco a donde queremos ir, esta idea como la simulación, y estos modelos son básicamente una forma de llegar hacia allá. Hoy en día, lo que se puede hacer es un poco lo que decías tú, como imagen a video, o crear un video a través de texto, pero en verdad la tecnología va mucho más allá que eso, y un poco lo que estamos tratando de hacer es llegar hacia eso. Tengo como 50 millones de preguntas en la cabeza, igual que ustedes, sospecho. Pero tú dijiste que llegaste a la inteligencia artificial en parte por la creatividad, por esa... pero hay mucha gente que dice que la inteligencia artificial lo que va a hacer es que va a matar la creatividad, porque en el fondo lo que hacían antes, no sé, los directores de cine o los guionistas, digamos, ahora lo va a hacer un modelo, digamos. ¿Qué piensas de eso? Porque si no, estás metido en un lugar en el que estás como generando una máquina que puede matar la que fue tu pulsión inicial para entrar a este espacio. ¿Cómo Sí. ves una tensión? ¿Qué te pasa con eso? Ha sido una tensión más que nada. Yo creo que al principio, creo que hoy en día en Hollywood ha sido ya como más reconocido. Y en general para mí una reflexión con respecto a lo importante que es la tecnología. Hay muchas veces que esta misma pregunta Hollywood se la ha hecho antes. Sobre todo como ¿por qué uno piensa en medios y piensa en lo que está haciendo esto? Es como Hollywood se va a destruir o vamos a romper la creatividad. Tal vez no se ocupa mucho como referencia, pero es muy importante recordar que esto mismo pasó, este mismo discurso pasó con la cámara de fotos que algunos fotógrafos están acá. Muchos de los pintores a principios del siglo XIX pensaron que el arte y la creatividad se iba a morir, porque el rol del arte hasta ese entonces era de capturar la realidad, y cuando yo soy capaz de registrar la realidad con un botón, that's it. Como para qué más necesitamos pintores, para qué más necesitamos arte si simplemente puedes capturar la realidad con una cámara. Y un poco lo que pasó fue todo lo contrario. Fueron varias consecuencias de bastantes cosas que eran bastante impredecibles. Lo primero, la cámara más que nada liberó al arte, la pintura. Gran parte del mundo y el arte moderno nació en gran parte gracias a la fotografía, porque el rol de la pintura hacia ese entonces era más que nada descriptivo, era hacer portraits o retratos, ¿cierto? Y en el momento en que la cámara te permite hacer eso, muchos pintores dijeron, wow, puedo ir a pintar afuera, puedo pintar el cielo, puedo pintar el campo, puedo hacer muchas cosas que antes jamás pensé que podía hacer y que tenía el tiempo. Y también, lo más importante es que la cámara creó una nueva forma de arte. El cine es el séptimo arte, es una nueva forma de arte. Y para mí hoy en día, el rol de la inteligencia artificial dentro del arte y la creatividad es como una nueva cámara. Es más que nada un nuevo medio, donde hay nuevos artistas, hay nuevas formas de entender este modelo, este medio, y por lo tanto hay implicaciones sociales y culturales que van mucho más allá del rol que tendrá en Hollywood, en medios. Y eso es un poco lo que está pasando hoy en día, que ya lo empezamos a ver un poco más como, ya han pasado un par de años desde que se ha empezado a implementar, y el cambio ha sido más que nada positivo dentro de todo. Así que ese es el camino que veo.
Tengo varias cosas que quiero hablar. Quiero hablar un poco del modelo de negocio de Runway. Runway como negocio, digamos. Yo te escucho y te veo como enamorado y con tu cabeza puesta en la tecnología, en lo que es capaz de hacer. Pero junto con eso, llevar una compañía a ser el CEO y el founder implica conseguir financiamiento, atraer y retener talento, manejar a los inversionistas. ¿Cómo fue esa migración? ¿Cómo ha sido ese proceso de emprender, de levantar plata, de atender clientes, de armar un equipo comercial? Súper fácil. No, ha sido bastante duro, bastante difícil. Cuando llegué a Estados Unidos yo no conocía a nadie. O sea, básicamente no tenía contactos y entré a una escuela de arte. O sea, lugar perfecto para empezar un negocio, una escuela de arte. Y cuando empecé como a tomarme un poco más serio y pensar que esto puede ser una empresa, lo primero que tuve que hacer fue, bueno, hablar con inversionistas. Nunca había ido a Silicon Valley, así que me tocó un poco como meterme de lleno. Y creo que en parte lo que... Me acuerdo que la Universidad de NYU tiene como un centro de emprendimiento. Y el centro de emprendimiento me dijeron, no, lo que tienes que hacer es muy difícil porque tú eres estudiante, no tenés green card, te conviene conseguirte una pega, toma el trabajo en Adobe o métete a Google, trabaja un par de años, hasta una red de contactos, tómate una green card y después empezar ahí con la empresa. O sea, hubiese empezado con la empresa, me dieron la green card hace una semana y hubiese empezado con la empresa hoy en día, si hubiese seguido ese plan. No tengo tiempo, no. Así que dije como, bueno, si lo que me enseñó la universidad en ese entonces, creo que ha sido tal vez lo que más me marcó de ese momento, fue que si uno aprende a aprender, puede llegar a hacer cualquier cosa. Y un poco aprendí a aprender. Aprendí a programar, aprendí a hacer investigación, aprendí a hacer productos, dije, bueno, ¿qué tan difícil puede ser aprender a levantar plata o... Está fácil. Tenéis que tratar. O sea, tuve 592 reuniones, 450 fueron un fracaso, 20 más o menos, y no sé, 5 funcionaron, y esas 5 era todo lo que necesitaba. Y después que lo hacís suficientes veces, como que cualquier cosa, si uno lo hace suficientes veces, un poco entendís cómo funcionan los patrones, cómo funcionan los sistemas en general, y esa idea de aprender de sistemas un poco ha sido relevante. Y así fue más que nada, fue de lleno, sin tener experiencia, y una especie como mentalidad como fuck it, bueno, es esto o nada, y no hay nada que perder. O sea, si no funciona, no me vuelvo a Ohio ni a otros lugares, me vuelvo a Chile y me quedo acá. Así que un poco esa mentalidad de no tenía nada que perder, como que nos motivó a darle duro y de lleno. Hoy día competís con Google, con OpenAI, que tienen presupuesto. ¿Cómo hacís eso? ¿Qué es lo que tiene Runway que le permite competir con estos gigantes, digamos, y tener la mejor aplicación en su categoría? Es como, alguien podría decir, algún experto en negocio diría, esta compañía va a terminar absorbida por OpenAI, digamos, mucho antes que hoy día, digamos. O sea, ¿qué hace que Runway siga compitiendo con estos gigantes? No sé. Yo creo que mira, lo que hemos hecho cuando partimos de la empresa, y gran parte de por qué los 550 inversionistas me dijeron que no, en ese entonces, era que era demasiado poco concebible y realista lo que estábamos tratando de hacer. O sea, de nuevo, era 2016, y yo quería hacer videos generados con AI. Y el estándar máximo de tecnología en ese entonces era un modelo que reconocía si una imagen tenía un hot dog o no. ¿Si tenía un qué, perdón? Un hot dog. Un hot dog o no, ok. Ese era el modelo como más de punta en ese momento. Y yo como quiero generar 5 horas de video. Y un poco lo que nos permitió como en ese entonces partir fue como parecía demasiado loco. Y nos permitió como generar esta idea como hay una visión bastante a largo plazo, tenemos que llegar hacia ella. Y durante el tiempo se convirtió un poco más realista y consistente y posible poder llegar ahí. Pero creo que si miro ahora, como muchas de estas empresas como Google o OpenAI, que han llegado a competir en los últimos 2 años con lo que estamos haciendo, creo que el punto de partida desde esas empresas es necesito catch up, necesito ponerme al punto, sí, al día de lo que están haciendo.
Y claro, es competitivo. Y en gran parte del mercado creo que para nosotros es un honor que estas grandes empresas quieran competir con nosotros. Creo que significa que el mercado es suficientemente grande e interesante, tan interesante que ya están dispuestos a mover todos sus recursos o gran parte de sus recursos a hacer esto. Al mismo tiempo digo, ok, pero ellos están tratando de competir con nosotros hoy día. Nosotros estamos haciendo cosas hoy en día que suenan como nosotros sonábamos hace 8 años atrás. Y llegar a tener esa visión o esa como idea creo que es la ventaja estratégica fundamental que nos ha permitido como siempre estar un poco adelante. ¿Cómo es el tema talento? Porque uno lee que las peleas por talento en Silicon Valley por la gente de inteligencia artificial es una locura. O sea, que los bonos, los stock options son... ¿Cuánto importa el incentivo financiero? ¿Cuánto importa el propósito de la organización? ¿Cuánto de tu tiempo como líder dedicas al talento? Mucho. Estamos en una universidad, digamos. Mucho, así que si hay talento acá, hablemos. No, es competitivo, muy competitivo. Es la industria tal vez más competitiva hoy en día como en ingeniería en Estados Unidos y en general el mundo. Si eres un buen investigador en AI es muy lucrativo porque es demasiado necesario y es muy útil. Ahora, hoy en día creo que funciona como cualquier equipo, para ser honesto. Si lo piensas como en el fútbol, si traes a una persona, a un solo jugador, a un precio extraordinariamente diferente al todo el resto de tus otros jugadores, hay un componente humano de esa relación que es difícil de manejar, que básicamente hay una asimetría y van a haber como desafíos como culturales de poder trabajar. Y eso un poco creo que ha pasado en otras empresas más grandes donde pagan salarios exorbitantes demasiado grandes para atraer talento y hay cambios culturales o choques culturales que incluso con las mejores personas no pueden llegar a hacer cosas. Y para nosotros siempre ha sido esta idea de no caigamos en eso. Como podríamos haber trabajado con mucha gente interesante, pero creo que hubiese culturalmente destruido un poco lo que hemos hecho. Y una buena forma de pensarlo están como los mercenarios y los visionarios. Los mercenarios, si les das plata, van a venir. Los visionarios van a estar ahí, aunque estés con plata o sin plata. Y en general, nosotros creemos que un equipo con visionarios llega mucho más lejos que un equipo con mercenarios. Me gustó eso. Tú dijiste que fue una escuela de arte y armé un startup. En la UAI, claro, cuando tú estabas, decía el rector, todavía no estaba el core de artes liberales, pero esa formación integral siempre ha estado en la universidad, desde la escuela de negocio en recreo. ¿Cuán importante ha sido esa mezcla de disciplinas en el desarrollo de tu carrera profesional y en Runway? Aquí en la universidad muchas veces ocupamos una imagen de Steve Jobs cuando lanzó el primer iPad. No sé si lo han visto, que pone estas típicas carteles de las calles en Estados Unidos o en Nueva York y pone tecnología y liberal arts, que en el fondo Apple nace en la intersección de esas dos disciplinas, si podemos llamarlas así. ¿Cuál es tu mirada de eso? Porque a veces la gente mira la inteligencia artificial desde afuera y se imagina gente que piensa solamente en número, en programación, en ingeniero, en matemáticos, pero uno te escucha a ti y te ve y transpiras eso, pero también transpiras arte, cultura. Háblanos un poco de eso, de esa mezcla de disciplinas, cuán importante ha sido y qué consejo quizás para los que son aún más jóvenes que tú que hay en la sala. Sí, en la universidad, de hecho, me acuerdo, muchas de las clases que me marcaron eran clases como... Hay una clase de literatura que me acuerdo que me gustaba mucho, una profesora que se llama María Paz y Tello, creo. Tomé una clase de cine con Alfonso Martínez, creo que se llama. Como esas clases para mí fueron bastante interesantes porque me iba de una clase de estadística a una clase de cine. Y un poco, no sé, para mí siempre ha sido como interesante ser más generalista, más que como un especialista. Creo que el mundo está como dispuesto a ser tomado por quien quieres, por cualquier persona que lo quiera tomar y tener una mirada más generalista puede ser bastante como necesario hoy en día. Creo que Runway un poco también ha sido marcado por eso. Tenemos investigadores, de los mejores investigadores del mundo haciendo el trabajo más importante en el área en el que estamos y al mismo tiempo al lado de ellos hay artistas que trabajan en Hollywood en la misma mesa y eso genera una comunicación bastante rica e interesante en términos de productos, de investigación, pero lo importante es que las dos personas abren el mismo lenguaje
Y tal vez así un poco si pienso como en tu pregunta, como la forma de unificar todo ha sido que he tratado naturalmente de buscar un lenguaje de unificar todos esos submundos. Y de nuevo, hablar de AI, creatividad y artes de 7 años era una pérdida de tiempo, pero era para mí interesante y hoy en día es como obvio. Y creo que ha sido en gran parte porque hemos tratado de encontrar un lenguaje que unifique todas esas cosas de una manera natural. O sea, tú eres como si entiendo que tú eres sientes que tu rol es como un conector, o sea, eres capaz de hablar con el artista, pero capaz de hablar con el más techie, digamos, y conectar esos mundos, que de otra manera andarían como por carriles separados. Sí, hay una... He contado esta historia antes, pero hay una... Cuando estaba en la universidad, acá en la UAI, me gané un concurso de arte en la Fundación Telefónica y estaba haciendo una exposición no sé si te acordáis, Sergio, en Plaza Italia, y se me acercó un artista muy conocido y me dice, cuando estaba como a punto de abrir la exposición, me dice, ¿cómo te sentí? Y yo estaba estudiando todavía en la universidad y le digo, no sé, súper raro estar acá, como no es mi mundo. Y él me dice algo que nunca se me va a olvidar, y creo que me lo dijo como a la pasada, pero para mí fue como, me marcó. Me dijo, ¿cómo que no es tu mundo? Es el mismo mundo en que vivimos todos. Y dije como, tienes razón, pues. O sea, no, y se fue, y yo como, ¿cómo me decía eso de ahí? Y un poco lo que quería decir, o como lo interpreté, fue como, mira, la realidad de decir como, bueno, este es el mundo del arte, o este es el mundo de la ingeniería, o este es el mundo de los negocios, o este es el mundo de son simplemente como reglas arbitrarias, totalmente construidas por nosotros. La única realidad, las únicas leyes son las leyes de la física, el resto es todo arbitrario, y podéis definirte como queráis. No hay nadie que te diga como, tú eres de este mundo, tú eres de este otro mundo. Y un poco es así, un poco la forma en cómo he pensado un poco la empresa, el trabajo que hacemos es hay un solo mundo, y si puedes ver el mundo como una totalidad y puedes aprender a aprender, puedes hacer cualquier cosa. Suena fácil, ¿no? Oye, vamos a abrirlo en 5 minutos o en 2 minutos más al público. Hay mucha gente que dice que la inteligencia artificial está con una burbuja, digamos, que las compañías, los Nvidia de este mundo y todo están en un bubble, digamos, y que al final todo el entusiasmo que hay en torno a la inteligencia artificial es una cuestión que va a pasar, que está inflada, digamos, porque no está teniendo impacto real en productividad, en mejorar la calidad de vida. Y hay otros que dicen que no, que es cuestión de tiempo para que el mundo sea completamente distinto. Algunos creen que para bien, otros creen que para no tan bien con la inteligencia artificial. Entendiendo que es difícil de predecir, pero ¿cuál es tu mirada en esto? Yo creo que esto lo puedo resolver ahora inmediatamente. ¿Cuánta gente acá ocupa modelos de AI? ¿Ocupa qué? ¿Algún modelo de AI? ChatGPT, Claude, Runway. Listo. 100% de la gente. 100% de la gente ocupa modelos de alguna manera. O sea, de estas como muestra, yo creo que un poco la conversación del impacto y la burbuja tiene que ver más que nada con la inversión y tiene que ver con el CAPEX, con la inversión en capital que necesita para levantar estos como modelos y la nueva generación de modelos. Y honestamente, trabajando dentro de la industria, necesitamos más inversión. Son números como astronómicos que en general suenan como bastante raros con respecto a inversiones pasadas, pero acaba de pasar lo que pasó. Esta tecnología dio 2 años y medio, 3 años, y la penetración es casi 100%. Nunca había pasado eso antes en el mundo. Y en general los modelos siguen siendo capaces de continuar con esta idea de las leyes de escala o scaling laws, que dice básicamente que el performance de los modelos aumentando a medida que los entrenamos en computadores más grandes. Por lo tanto, creo que el lado más optimista, creo que hay mucho más por hacer todavía. Y tal vez difícil de realizar al principio porque es como construir físicamente es difícil. Hay que construir data centers y comprarlos y todo eso, pero en general creo que queda mucho por todavía y para mí es todo lo contrario a una burbuja. Y tengo una última pregunta y voy a abrirlo al público. Y no la traía preparada, pero la pienso cuando te veo. Tú siento que transmitís mucha como tranquilidad, como optimismo, pero como cierta... ¿Cuál es la palabra? Es como lo dicen los gringos, como que estás cómodo en tu propia piel. Como que siento que hay construido una carrera y una empresa como muy coherente con lo que tú eres, con lo que tú sientes, siendo capaz de integrar tus distintos lados, digamos. Eso no es tan fácil de hacer.
¿Cómo ha sido ese proceso personal, digamos? Tan joven, ser tan exitoso. Esa es una parte de la pregunta. Y lo otro, ¿qué te da miedo? ¿Tenés miedo? Tengo miedo. ¿Cosas que te den miedo? O incertidumbre, a lo mejor miedo es una palabra demasiado dura, pero cuando miráis para adelante, ¿qué cosas te preocupan? ¿Qué cosas te asustan? Yo creo que algo que he aprendido es a ser bastante como estoico, como bastante... como cuando estábamos empezando Runway teníamos 6 meses desde que nos graduamos. La empresa somos 2 chilenos y un griego, los 3 inmigrantes, y teníamos nuestras visas que expiraban en 8 meses. Y fue básicamente como un fuck it, como tenemos que encontrar algo que funcione y trabajar muy duro. Y por supuesto que es muy difícil, hay mucha incertidumbre, pero creo que una de las cosas menos productivas, si te fijas, si lo discutes básicamente a nivel de productividad, lo menos productivo que puedes hacer es sobrepensar las cosas. O sea, si yo me dedico a sobrepensar en todas las cosas que pueden salir mal, claro que me podría ir en un loop en general en el mundo, ¿cierto? Pero, ¿qué resuelve eso? Nada, ¿cierto? Es mucho más eficiente gastar ese mismo tiempo mental o energía en encontrar soluciones, en trabajar en algo interesante. Y creo que ese estado estoico de enfocarse un poco en lo que uno puede controlar, más que en lo que uno no puede controlar. Si mañana la economía colapsa por cualquier otra razón que yo no puedo controlar, ¿qué quieres que haga? No puedo hacer nada, ¿cierto? ¿Para qué me preocupo? Mejor me preocupo en lo que puedo hacer, ¿cierto? Y eso es un poco el estado mental. Creo que la empresa y lo que hacemos es bastante auténtico, tal vez con tu comentario al principio. Bastante, esto es lo que hacemos. Yo no siento que he trabajado ningún día de mi vida, porque no siento que lo que hago es trabajar. Profundiza un poco en eso. La empresa la empecé porque era mi proyecto, mi pasión. Era lo que yo quería hacer. Me quedé hasta las 4 o 5 de la mañana todos los días trabajando en esto. Y la única razón por la cual empezó fue porque esto era lo que nos motivaba, ¿cierto? Cuando se convirtió en una empresa, siguió siendo un poco esa misma como ADN o característica. Y hoy en día me levanto y empiezo a trabajar con el equipo y me veo rodeado de los mejores ingenieros, los mejores artistas, los mejores creativos del mundo, haciendo una cosa que siempre soñé hacer. O sea, es como... ¿Qué más puedo ver? Es como, o sea, perfecto. Por supuesto que hay partes que son más duras o son más aburridas, pero en general si eso me ayuda o me permite hacer estas otras cosas que gozo y me gustan, entonces vale la pena. Y encontrar eso en general, algo que te motive, incluso aunque sea como único, raro, diferente, ¿cierto? Creo que vale la pena y esa fue un poco la lección desde el principio, como... ¿Qué importa si nadie cree en esto? Si a mí me gusta y puedo vivir de esto es una posición un poco privilegiada también, porque no todo el mundo podría llegar a hacerlo, pero si es que puedes llegar a hacerlo, increíble. Está bueno, ¿no? Espectacular. Yo voy a pedir un aplauso y ahora me lo va a preguntar. Yo, mientras le lleva el micrófono, una palabra... Su nombre y una pregunta, por favor. A veces algunos caen en la tentación de los comentarios de un cuarto de hora, entonces, no ustedes, pero en otras partes me toca. Hola Cristóbal, mucho gusto. Mi nombre es Eduardo y Account Manager de la universidad. Gracias por estar acá. En particular, te quiero preguntar, ¿qué supuestos tenías tú respecto a la inteligencia artificial cuando comenzaste a vivirla hace prácticamente una década? ¿Y qué fue cambiando? Permiso. ¿Cuál es la importancia de la colaboración internacional? Y finalmente, deberíamos estar focalizando en la Universidad Adolfo Ibáñez para prepararnos no solamente al mundo del mañana, sino al mundo de hoy. ¿Qué supuestos tenía? Yo creo que el supuesto que tenía era que esta tecnología se va a convertir en básicamente la base en la cual hacemos casi todo, y creo que eso se está convirtiendo en una realidad. Y cuando digo casi todo, es casi todo, desde el arte, la tecnología, la ciencia. No estamos muy lejos y está pasando hoy en día donde los modelos hacen ciencia y descubrimientos por sí mismos, lo que es bastante radical, y eso puede llevar un poco a algo que se llama como self-improvement, que es el modelo se mejora a sí mismo y se entrena a sí mismo, y hay una teoría que eso puede llevar a unas consecuencias negativas, pero otro para mí es como, bueno, científicamente puede llegar a un gran descubrimiento de muchas cosas. Esa que era la teoría que teníamos en ese entonces y que hoy en día se siente bastante más natural. La segunda pregunta era con respecto a la colaboración internacional. Runway es una empresa basada técnicamente en Nueva York, pero
tenemos oficinas en San Francisco, en Londres, tenemos gente en todos los lugares del mundo. Creo que hoy en día las barreras como geográficas no son una limitación. Puedes colaborar con cualquier persona en cualquier lugar. Creo que lo que sí está pasando mucho más en niveles como en esferas más públicas es en Europa, por ejemplo. Francia tiene iniciativas de financiamiento como con instituciones privadas donde financian startups y eso no lo he visto mucho en Sudamérica o en otros países. Y ahí eso puede ser un poco más como AI regional, que puede ser interesante. Y la tercera, ¿qué podría hacer la UAI? Buena pregunta, ¿qué quería decir? ¿Cómo? No, claro. Yo creo que invertir más que nada en capacitación. O sea, es una industria que necesita de mucha gente como capacitada en poder... Y lo más interesante, y les puedo dar un punto de referencia, nosotros nunca contratamos a gente por el posgrado o la universidad a la que fueran. Nosotros contratamos a gente que es capaz de hacer cosas. Es más que nada. O sea, he contratado a muchos PhD de las mejores universidades del mundo que son un fracaso. Y he contratado a... Tengo un equipo en Brasil que el tipo es un genio, es literalmente un genio y no tienen... Y más que nada es como motivación intrínseca. La universidad es un muy buen vehículo para encontrar esa motivación. Para mí fue ese vehículo donde encontré esa como contexto o espacio donde pude encontrar esa motivación. Y creo que la universidad en general deberían entregar ese contexto, esa motivación donde te permitiesen hacer lo que tú quisieses hacer y pudieses llegar a donde quieres llegar. Así que tal vez un poco seguir ese camino podría ser interesante. Obvio. Hola Cristóbal, Cristóbal por acá, somos tocayos. Yo te quería preguntar por el futuro del desarrollo de la inteligencia artificial. En muy pocos años, hoy día se pueden hacer cosas con la inteligencia artificial que hace poco tiempo parecían insólitas. ¿Cómo lo ves tú de aquí a 10, 15, 20 años más? ¿Y qué cosas crees tú que hoy día parecen insólitas, pero que probablemente vayan a ser posibles de realizar en el futuro? Yo creo que en ciencia los modelos van a empezar a hacer ciencias por sí mismos, descubrimientos interesantes en biología, en física, en matemática, en términos más de como medios. Creo que es muy factible y ya está pasando que tú vas a poder simular o generar cualquier cosa en una pantalla. Como digo cualquier cosa, la gente piensa en videos, pero piensa en una interfaz, en un software, donde yo te puedo simular, y lo puedo hacer hoy en día, puedo simular una interacción con un computador, con una aplicación que es totalmente generada, o sea, muy personalizada para ti. Puedo generar experiencias audiovisuales, videojuegos, películas probablemente. Creo que va a estar tan como hoy en día si alguien me pide hacer una transferencia bancaria, te digo que sí, te la hago y obviamente estoy construyendo arriba de Internet, me meto a la página web y hago eso, ¿cierto? Pero esa idea de ocupar Internet se vuelve como obvia, nadie tiene que decir voy a hacer una transferencia bancaria por Internet. Creo que la tecnología, especialmente el AI, se va a convertir en una especie de como sustrato base de todo ese tipo de transacciones y relaciones, donde tú vas a hacer muchas cosas y va a ser implícito que lo que estás haciendo está arriba de un modelo, pero ni siquiera lo tienes que decir. O sea, el momento en que dejemos de hablar de AI y hablemos de todas las cosas que están arriba de AI, para mí es el momento como que cruzamos la barrera de uso. Hola Cristóbal, un gusto saludarte, felicitarte por tu premio. Mi nombre es Felipe Montosa, alumno de posgrado de la Escuela de Diseño, del Magíster en Diseño, y mi pregunta está orientada al rol de los co-founders. ¿Qué atributos buscaste para tener tu equipo fundador y qué destacarías tú que es importante al minuto de elegir las personas con las cuales vas a trabajar? De los cofundadores, ¿cierto? Sí. Somos 3 cofundadores y la empresa empezó básicamente como una forma de seguir trabajando juntos. Nos gustaba mucho trabajar juntos y tratamos de buscar formas de seguir esa colaboración. Y creo que gran parte de lo que nos llevó a como construir la empresa ha sido que nos entendemos los unos a los otros. Creo que nos gusta trabajar mucho y nos respetamos constantemente. Hacer una empresa y levantar plata y contratar y trabajar durante 7 y probablemente 30 años más, casi un matrimonio, y necesitas como poder sentirte muy cómodo. Creo que una de las cosas que la gente toma muy a la ligera es como voy a encontrar un founder y lo voy a entrevistar y vamos a empezar a trabajar. Como si están pensando hacer eso, lo mejor es encuentren una excusa para trabajar un mes
probablemente en una semana van a descubrir si es que se pueden llevar a, como juntos y si es que se puede. Es como una relación más que nada. Sí, sí, te escucho. Un segundo, está grabando. Vamos con Sergio y luego voy para allá. Hola Cristóbal, Sergio, nos conocemos hace rato. Creo que uno de los primeros trabajos que yo vi de ti, cuando llegaste al Magíster de Innovación y Diseño, fue hackear no sé si fue el primero, pero uno de los primeros, fue hackear un Nintendo viejo que estaba tirado en la casa, que no sé si era tuyo o de tu hermano chico, y tratar de hacer algo, volverlo un poco más inteligente. Y me acuerdo que uno no hablaba de esto, no decía estas palabras, ahí no existía como concepto, y uno utilizaba la idea de tratar de volverlo más interactivo, ser capaz de interactuar con... me acuerdo después un par de otros robots, manos, robots que aparecieron, y todo el rato era como esta obsesión por tratar de tener un comportamiento que fuera más de pares entre el device, la máquina o lo que fuera, y tú como persona, creador, usuario. Y me acuerdo también del proyecto de Matilde Pérez, que sacaste un lugar destacado ahí en un concurso de arte interactivo. Y hago como toda la transgresión hasta ahora, Runway, y te escucho y siento que es la misma persona. Bueno. Es la misma persona que está tratando de hacer lo mismo, y la palabra que utilizamos ahora es inteligencia artificial, digamos, y con toda la connotación que tiene para toda la sala que está acá. Pero tú también dijiste que cuando tú llegaste allá hiciste la tesis que se llamaba Runway, era tratar de aprender a programar, aprender a ver cómo se hacían interfaces, aprender muchos bloques distintos para lograr un comportamiento, diríamos, inteligente hoy día, pero no quiero usar la palabra inteligencia para no referirme a AI, digamos. Y Adobe se acerca y te dice, queremos hacer esto, y tú dijiste no, y hoy día compites con OpenAI y nos acabas de contar esa historia, y lo que tú dijiste, yo en ese momento tenía una idea de algo que no se podía hacer y me tomó 8 o 10 años llegar. Si AI no es una burbuja, pero AI es una palabra transitoria, el artista, creador, diseñador, emprendedor, tecnócrata, Cristóbal Valenzuela, que hoy día trabaja en AI, ¿qué es lo que se imagina que quiere hacer en 10 años más, digamos? No es lo que están resolviendo ahora, que entiendo que Runway está resolviendo ahora algo que te imaginaste hace 10 años atrás, digamos. Pero algo hablaste de nuevo, porque volviste a hablar de cómo meter esto en robótica, de nuevo está como embedded intelligence. Siento que es volver a lo mismo, digamos, a Cristóbal Valenzuela del 2012-2013. Pero ¿dónde está Cristóbal? No el CEO, pero Cristóbal, el que le dicen en qué mundo estáis, digamos, en qué mundo estoy. El Cristóbal Valenzuela que se imagina 10 años, 15 años más. Eso. Buena pregunta, tengo que pensar. O sea, mira, creo que hay una parte de la historia de cómo llegamos acá y cómo hemos construido Runway que es bastante lineal, ¿cierto? Que es un poco lo que decías tú y como step by step, hicimos todo esto y es como, aquí está la receta de hacer todos steps. En general el camino ha sido bastante más impredecible y caótico que eso. O sea, es una ruta donde muchas de las cosas que hicimos jamás pensamos que iban a funcionar y muchas de las cosas que no sabemos que iban a funcionar, tenemos que funcionar. Y es como una mezcla en general. Y esa improbabilidad o poca predictibilidad en general se vuelve como necesaria al punto en que la necesitamos dentro de la empresa. Si algo es muy predecible, no es interesante, porque es obvio. O sea, alguien más lo va a hacer. Y esa como se vuelve una lógica. Y creo que la idea de Runway nació más que nada con esta como curiosidad y visión a muy largo plazo. Tenemos esta idea. ¿Cómo llegar hacia allá? I don't know. Y creo que en 10 años más, para mí, si es que sigo siendo auténtico con lo que me gustaría seguir un poco con eso. Es imposible predecir qué va a pasar en 10 años. Es imposible. Aunque hagas el esfuerzo más grande, no vas a poder. Porque hay muchas cosas que pasan entre medio que tú nunca esperas. Por lo tanto, en 10 años más hay una visión tal vez de que cómo me gustaría seguir haciendo las cosas. En general es como la capacidad de poder llevar ideas a la realidad de manera como instantánea. Es un sueño y estamos muy cerca de eso. ¿Cómo llegamos hacia eso? I don't know. We have to figure out. Creo que eso tal vez puede ser una respuesta como, no sé, no tengo una respuesta específicamente, pero tengo una respuesta más de como actitud, que es en disfrutar esa cosas que son poco predecibles o poco obvias, más que nada.
Hola Cristóbal, acá Hola. Camila. Tengo una pregunta como más de estrategia. Primero, como si piensan tener una nueva ronda de financiamiento y después como cuál es la parada que tiene Runway en torno como a los data centers. Es como generar los propios, seguir como dónde están en toda esta guerra que está pasando con la inteligencia artificial. La primera pregunta es si estamos levantando capital. Si van a levantar capital y como cuál es como el principal foco, que si son crear sus propios data centers o como... Mi filosofía de levantar capital es que uno siempre está levantando capital. Como hemos levantado, no sé, como 6 rondas o 7 rondas. Y en general hay una relación. O sea, te juntas con inversionistas y estás constantemente conversando con ellos. Y hay un momento en donde como que empiezas el proceso, pero en general siempre estás como conversando. Así que la respuesta es como sí, obvio. Estamos siempre como viendo eso. Es necesario para el negocio. Y nuestra visión de data centers hoy en día es más que nada construir arriba de partners. Colaboramos muy de cerca con una empresa llamada NVIDIA, que es como la que produce los chips, y trabajamos con otras empresas como similares. Construir data centers es otro negocio y tal vez requeramos otra escala de inversión que no la hemos descartado, pero por hoy en día, siendo 100 personas, podría ser como innecesario, es un distractor. Así que más que nada seguir apoyándonos en nuestros partners puede ser mejor que construir nosotros mismos. Hola Cristóbal, por acá. Hola. Soy Vicente Propichek y mi pregunta es mucho más personal en el sentido de emprendedor. Son 2 preguntas, la verdad. La primera es cómo ser un buen founder o un CEO y cómo actualmente tú luchas con esa incertidumbre o soledad que tenemos como founder y CEO. Una pregunta. ¿Cómo luchar? Yo creo que en gran parte lo que me ayudó a mí fue tener a mi señora. Ella era mi terapia. Sigue siendo mi terapia. Yo básicamente ella es Runway, yo soy como el vehículo de su idea. No, pero en serio, tener como un grupo de founders o personas con las cuales puedas discutir o hablar o conversar. En general, empezar una empresa un proceso bastante solo, porque estás como solo frente al mundo. Y poder hacer como esta idea como un sparring partner, que es como una especie como de... como en el fútbol donde tenéis de repente como alguien más chico que está al lado tuyo que te está como tirando la pelota para jugar todo el rato y darte la vuelta. Como eso sirve mucho, un sparring partner. Y también un poco entender que en general todo el mundo, creo que todo el mundo, tiene un poco de como síndrome del impostor. Estáis constantemente como cuestionando de muchas cosas y como que naturalizar eso está bien, como yo lo tengo, todo el mundo probablemente lo tiene y es parte de afrontar las cosas. Creo que sí es necesario, pero claro, encontrar un buen círculo de personas es necesario. Gracias, Cristóbal. Hola. Hola, Cristóbal. Bueno, gracias por estar acá. Mi nombre es Rodrigo Silver, soy director creativo. Nosotros tuvimos la fortuna de conocernos. Doy fe de tu curiosidad. Recuerdo cuando pasaste por la consultora y nos tocó trabajar un proyecto, veía cómo explorabas tu curiosidad, placa de Arduino, me acuerdo, interactuabas con los objetos. Era un poco una lógica transmediática. Puedo ver como en tu narrativa personal hay un componente de sensibilidad. Creo que ahí en la descripción de la charla dice una de las 100 personas más influyentes, pero creo que eres la persona que aborda la IA desde el punto de vista más humano hoy en día, y creo que es una ventaja diferencial, por lo menos como creativo. Y te quiero hacer 2 preguntas, una general y un poco extraña, y una más concreta y enfocada al producto. La general y extraña es que, todas las empresas, en la medida que van creciendo, van pasando sus rondas de financiamiento y van adquiriendo influencia, cumplen distintos roles. Y en esta pregunta general y extraña es, ¿qué rol ves tú en el plano inmediato, mediano, largo de un Runway y gobierno de Chile? En términos de IA, no sé si gobernanza, ética o creatividad. Y la más concreta es que en general todas las empresas suelen copiarse cosas. Y en términos de interfase yo no he visto que haya
una IA en el mundo que tenga este componente del prompt negativo. Yo uso harto Runway. Y el prompt negativo me permite a mí generar mejores resultados. Puede que en el prompt del sistema o el prompt base, quizás OpenAI, quizás en Sora o Google lo tenga integrado, pero no lo he visto yo. Esa es mi pregunta. Sorry. La pregunta más específica, partamos por esa. Todos tienen prompt negativo, lo esconden o no, es una definición de como la interfaz. Pero en general creo que el prompting y la condición de prompting es una interfaz transitoria. En general es muy poco óptima porque es muy poco controlable y suele funcionar hoy en día porque es muy fácil de probar. Pero en general creo que la industria se está moviendo hacia interfaces que son bastante más predecibles y determinísticas. Pero todos tienen, o sea, los modelos se entrenan con negative prompting, así que nosotros lo tenemos y otros lo van a tener si es que no, ya lo tienen already. La primera pregunta es como, ¿qué futuro vemos entre Runway y el gobierno de Chile? No sé, no hemos hablado mucho con el gobierno de Chile. Hemos hablado más con el gobierno de Estados Unidos que con el gobierno de Chile. Creo que podríamos hablar más con el gobierno de Chile. La verdad es que no he visto muchas iniciativas, tal vez desde mi parte porque tal vez no he estado muy metido en eso, pero no sé si hay todavía una política nacional o no sé si hay, de nuevo, en Francia y en Inglaterra y en Estados Unidos hay políticas y leyes para el financiamiento y la construcción de data centers y emprendimientos. No sé si eso existe en Chile. Tal vez existe, yo no lo he visto, pero si existiese me encantaría poder ser parte o ayudar de alguna manera. Muy bien, yo sé que tenemos muchas preguntas más en el público. Lamentablemente me toca la ingrata labor de cerrar. Solo quiero decirte, Cristóbal, que un gusto tenerte acá. Yo creo que lo interpreto a todos cuando te digo que creo que está muy bien elegido el primer premiado con este reconocimiento. Yo que trabajo en la UAI, igual que muchos de los que están acá, te vemos y de alguna manera vemos lo que queremos formar en la universidad, una mezcla improbable, pero muy rica, digamos, de inteligencia, de autenticidad, la sensación de que en una persona el rol que juega y el ser como que están en una sincronía que parecen ser una misma cosa. Y también ese espíritu que está en la UAI de emprender, de arrojo, de ir allá afuera a cambiar las cosas y de desplegarse en el mundo con libertad. Creo que difícil un mejor representante de ese espíritu de la universidad, así que les pido a todos que me acompañen en darle un aplauso de felicitación a Cristóbal. Muchas gracias.